Mano a Mano. Con uno en la República del Paraguay, 18 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano a través de C9N y más trámites. Ya saludamos a la directora de Migraciones, Ángeles Arriola. ¿Cómo le va? Un gusto, buenas noches, gracias por atendernos. Sí, ¿cómo estás, Roberto? Bien, bien. Un gusto estar con ustedes, muy buenas noches. ¿Para cuándo la reapertura de la frontera con la Argentina? Bueno, la reapertura con la frontera con la Argentina está un poco lejana, ¿verdad? En conversaciones con la directora nacional, justamente fue mi primera pregunta ante la reunión que tuvimos y me dijo, mira, para serte muy optimista, estamos hablando de septiembre-octubre. De todos modos, ella quedó en avisarme para juntarnos justamente en Posadas, que va a ser el centro donde vamos a juntarnos cuando ya se dé una posible apertura de fronteras con ellos, ¿verdad? Tienen una idea de vacunar en la mayor cantidad posible a su población, entonces una vez que tengan un porcentaje bastante elevado, ese es el momento donde van a empezar a decidir la apertura con todo, no solo con Paraguay, con todos los países con quien tienen frontera. O sea que pretenden un mayor número de vacunados a nivel de población activa. Sí, estábamos hablando justamente de eso, hablamos también del tema de la vacunación de paraguayos que estén dentro del territorio argentino. Ella me decía que todos los paraguayos o extranjeros que estén dentro del territorio van a ir siendo vacunados una vez que inicien todos los trámites migratorios dentro de la República Argentina. Me hablaba de un contingente bastante importante que iba a llegar y bueno, nuestra preocupación obviamente como país y sobre todo por las ciudades que son fronterizas y que viven del comercio era cuándo podríamos abrir, y ella me hablaba justamente, te comenté de que está bastante lejano porque todavía no logran contener esa cantidad de contagios y cantidad de muertes. Como todos sabemos, en la región están teniendo un promedio de 27.000 a 30.000 contagiados, por eso es mucho. Y me estaba hablando también de las variables que tienen dentro de la Argentina. Tienen la variable de Sudáfrica, tienen la variable de la India, tienen la variable de Manaos. Y me decía, una apertura hoy para nosotros sería muy difícil porque está circulando bastante rápido. Allá por septiembre, entonces, con suerte, de acuerdo a esta última entrevista con ella. Bueno, ella me decía en una manera jocosa, hablemos de septiembre, octubre para ser optimistas. Yo calculo que para este año no se daría esa apertura, para serte sincera, porque ellos respetan mucho la decisión de las provincias. Y como bien sabemos, tanto la provincia de Misiones como la del Chaco no están dispuestos a abrir todavía una frontera, sobre todo terrestre, ¿verdad? En cuanto a la aérea, obviamente ellos tienen abierto su lugar aéreo, o sea, el ingreso aéreo, pero solamente para argentinos y para residentes extranjeros en la Argentina. Cambiamos de tema, impresionante la cantidad de paraguayos con rumbo a los Estados Unidos en las últimas semanas, ¿no? Sí, hicimos un corte desde el 1 de abril hasta el 17 de mayo, hasta el día de ayer. Estamos hablando de 6.323 paraguayos y residentes extranjeros en nuestro país que ya fueron a Estados Unidos. Estamos hablando de un promedio de 1.500, casi 1.600 extranjeros que utilizaron nuestra ruta para ir hasta Estados Unidos. O sea, estamos hablando de 7.500 más o menos desde el 1 de abril hasta el 17 de mayo. Y esto va a ir en aumento, ¿verdad? Conforme pasen los días y pase el tiempo y la liberación sobre todo de las vacunas en los Estados Unidos, obviamente va a hacer que esto vaya acrecentándose. ¿Cuáles son otros destinos? ¿México, Europa también o no? México también, Europa también, pero Europa vamos a recordar que tampoco tenemos permitido el ingreso los países de Sudamérica en Europa. No sé si Uruguay mantiene todavía la calificación para el ingreso a la Unión Europea.
pero de todos modos siguen yendo llenos los vuelos de Air Europa, teniendo en cuenta que hay muchos paraguayos y muchos residentes que tienen, que tienen residencia dentro de la Unión Europea. Entonces van llenos los vuelos. El primer destino obviamente hoy es Estados Unidos. El segundo, aunque no creas, tenemos Argentina, pero es por el flujo muy grande que tenemos de argentinos que vienen al Paraguay, que van y vienen permanentemente, y de extranjeros también que residen en el país vecino y que van y vienen. O sea que argentinos que llegan vía aérea, los famosos vuelos burbuja, pero para enganchar otras conexiones. Argentinos que enganchan otras conexiones, argentinos que vienen por cuestiones de negocios, argentinos que vienen en carácter de técnicos. Tenemos muchísimos argentinos que están yendo y viniendo en todos los vuelos, tanto en Baranair como en Aerolíneas. En este mes de mayo tengo entendido que Aerolíneas redujo su frecuencia, pero es una cuestión de la Argentina, donde ellos están reduciendo esas frecuencias justamente para evitar ese flujo de ida y vuelta de personas, ¿verdad? Antes, no sé si recordás, el primer destino era Brasil. Hoy le sobrepasa ampliamente Estados Unidos. Con el Brasil sí, seguimos teniendo ese movimiento, pero no tan grande como teníamos hasta hace unos meses atrás. Bueno, hablando de Brasil, Tato, se cuestionó que de hecho el sistema en sí parecía muy vulnerable aquella vez que se dio la estampida vacacionista entre los meses de enero y febrero. Hoy por hoy, en cuanto a esas orientaciones biosanitarias, ¿se aprovechó también la mala experiencia como para reajustarlas o no? Bueno, el 9 de abril nosotros, Salud lanza un nuevo, o cambia el protocolo de aquel diciembre y saca nuevo desde el 9 de abril, donde todos aquellos que ingresen o provengan desde el Brasil tienen que cumplir una cuarentena de 7 días más allá del PCR negativo y de la ficha de salud que tienen que sacar, ¿verdad? Ahora, aquellos que puedan también, que quieran venir menor a 7 días, tienen que solicitar un permiso por el CCI Codena, donde tiene ciertos requisitos los cuales tienen que cumplir para poder ingresar. Eso hizo que se pueda controlar más. Hoy el PCR negativo es obligatorio. El flujo del Puente de la Amistad continúa el mismo en el turismo de compra, llámese el tránsito vecinal fronterizo. Estamos hablando de 4.000 a 5.000 personas por día que van y vienen, al igual que Salto El Guairá con Mondonovo y Guaira, y Pedro Juan Caballero y Punta Poná. O sea, hoy tenemos un movimiento bastante importante también con Brasil. Estamos hablando desde el mes de abril hasta ahora, mes y pico, 3.400 brasileños más o menos que ingresaron entre residentes en nuestro país, empresarios, no residentes, estudiantes, etc. O sea que con el Brasil... el movimiento sigue siendo importante, pero más cuidadoso y se tomó bastante conciencia al respecto. Obviamente, haciendo el paralelismo con años anteriores, todavía no se llega a ese nivel esperado de flujo migratorio comercial. Bueno, a ver, hoy yo creo que me enviaba el señor Said, que es uno de los empresarios de Ciudad del Este, y me hablaba de que me enviaba una nota donde ellos querían volver a reactivar con mayor énfasis. Yo creo, no estoy muy al tanto de cómo está la economía en sí, pero creo que se reactivó medianamente. Obviamente no se llegó al punto que uno esperaba. No sé si recordás, habíamos hablado en octubre cuando estábamos habilitando el puesto, en diciembre también habíamos tenido una conversación, Roberto, y ahí empezaba a moverse y se estaba dando más de lo que se estaba esperando. Obviamente hoy hay una pequeña recesión y hay un momento donde todos están poniendo una pausa por el hecho de que Brasil hoy está con una situación epidemiológica no muy favorable, de verdad. Foz toma el fin de semana de vuelta aquel, no sé si recordás, tipo un toque de queda que a partir de las 5 de la tarde nadie se mueve. Y bueno, son medidas que se van tomando, pero justamente por la situación misma que estamos viviendo, y Ciudad del Este no escapa a ninguna de las otras ciudades fronterizas, y obviamente va a faltar todavía para que podamos reactivar. Hoy si vamos hacia el aeropuerto, el movimiento de lo que son vuelos obviamente está empezando a reactivarse, pero por una cuestión de lo que es Estados Unidos con la cuestión de la vacuna que se fueron liberando. Entonces,
Ahí tenemos que ver dos aspectos positivos. Uno, la cantidad de paraguayos que van, que liberan vacunas dentro de nuestro país, y sobre todo la reactivación económica para el sector de agencias de viajes y líneas aéreas. O sea que se puede decir que las líneas aéreas sí encontraban como una suerte de equilibrio en estas últimas semanas con los viajes a los Estados Unidos. Y yo creo que sí. Sería bueno preguntarle a ellos y a las agencias de viajes. Yo hablo mucho con el señor Hugo Fernández, que es el presidente de la agencia de viajes, y en realidad esto hizo que se empiece a reactivar, porque estamos hablando de un promedio entre 850 y 900 personas por semana, paraguayos que van con destinos a Estados Unidos. Esto no se había dado desde hace mucho tiempo. Convengamos que en el mes de noviembre se empezaron a reactivar los vuelos directos a Estados Unidos. Cuando empezó eso no había muchos, estábamos hablando de 80, 100 pasajeros por vuelo, razón por la cual Eastern empieza a reducir otra vez su frecuencia de vuelos, después aumentó a 2 y hoy están a 3 frecuencias semanales, y eso probablemente, y si se da, van a ir aumentando y esto va a continuar. Bueno, sin duda, haciendo tras un rápido repaso con la Argentina, recién allá por septiembre, octubre, hay que ver cómo evolucionan en el grado, en el índice de vacunación interna. Con el Brasil espera otra vez un sofocón, ¿no? ¿Por qué? Porque desde este fin de semana que viene, la suerte de toque de queda en Foz de Iguazú y también en todas las ciudades fronterizas de ese eje, ¿no? De hecho, Punta Poná mantiene hasta hoy día, tengo entendido, a las 10 de la noche nadie se mueve. Una vez que se van, le agarran a alguien por la calle, lo llevan y lo dejan detenido hasta el día siguiente. O sea, Punta Poná y Pedro Juan se mantienen bastante bien en ese sentido, porque son totalmente gemelas. Son ciudades donde uno vive en un lado, trabaja en el otro. Y en lo que respecta a Foz y Ciudad del Este, uno sabe que el comercio en sí se mueve desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde y después muere todo. Lo que viene después, ya estamos hablando de bares, restaurantes, hoteles y demás. Pero bueno, obviamente cuando existe una restricción horaria va a hacer que esto se resienta un poco, ¿verdad? Yo creo que esto no solamente le afecta a las ciudades fronterizas, nos afecta también dentro de la ciudad acá mismo, de la capital y alrededores, obviamente. Vamos a tener que seguir teniendo paciencia porque tenemos pandemia para rato. Mayores inconvenientes para ingresar a los Estados Unidos no hay, en tanto en cuando uno obviamente tenga la visa. En primer lugar es la visa, obviamente, ¿verdad? La Embajada de Estados Unidos ya había manifestado que ellos no están dando visas nuevas, se están dando renovaciones de visas. Ahora están sujetas también a una aprobación y en un promedio de entre 30 y 40 días más o menos para que se aprueben esos requisitos que uno envía. No tienen siquiera para hasta el 2022 las citas famosas para la embajada. Entonces, primer lugar, la visa. Segundo lugar, obviamente el test PCR negativo y una declaración jurada, la cual se llena desde acá y se presenta al llegar a los Estados Unidos. Y al volver, también el PCR negativo, más allá que vengan vacunados, se presenta el PCR negativo y la ficha de salud, que son dos exigencias que no se negocian hasta hoy día. Bueno, directora, la dejamos descansar. Muchas gracias por este contacto. Fuerte abrazo. Dale, Roberto, un placer. Ángeles Arriola, en este primer bloque de nuestra edición de Mano a Mano, hacemos una obligada pausa, retornamos en instantes. Muy buenas noches, Roberto, muy buenas noches a toda la audiencia de tu programa. Estamos aquí en una noche fresca, por así decirlo. Acá también en Asunción tenemos 18 grados centígrados, sin embargo queremos hablar del movimiento comercial en la frontera este del país, el anuncio de medidas restrictivas en Foz de Iguazú. Eso de nuevo va a tener su impacto, va a afectar, pero primero, saber cómo venían en estas últimas semanas. Bueno, la verdad que en estas últimas semanas estábamos teniendo buenas ventas. El real con relación al dólar se está fortaleciendo. Eso hace que el brasilero, el turista, tenga un mayor poder de compra. Por lo menos salimos ya del rojo, ¿verdad? Es importante mencionar eso. Estábamos saliendo ya del rojo, ya estábamos empatando en nuestras ventas con relación a nuestros costos. Sí tenemos pérdidas del año pasado acumuladas que
vamos a ir con las ventas, vamos a ir superando eso y saldando también esas pérdidas, pero por lo menos llegamos al punto de equilibrio. Ahora con este cierre, el nuevo cierre de Foz de Iguazú, sí nos afecta enormemente, porque nosotros tenemos una relación comercial muy dependiente de la frontera, regionalmente hablando, y el cierre de Foz estimamos que nos va a afectar entre un 25 a un 30% de nuestro volumen de ventas. Por suerte va a ser una medida de una semana, no más de una semana, tengo entendido, porque estuvimos hablando con cámaras de comercio de Foz de Iguazú, la CODEFOS, y nos pasaron la información de que no va a ser más de una semana. En esta pandemia, dentro de todo el panorama negativo, ¿cuál fue un mes en que relativamente se cuasi regularizaron las ventas? Diciembre. Diciembre fue un mes muy bueno. Realmente diciembre nos sorprendió inclusive a nosotros. Llegamos a vender 70% de lo que solíamos vender. Y también porque diciembre es un mes que se caracteriza por ser un mes donde hay mayor volumen de venta, por las fiestas de fin de año, regalos, pero fue mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Y en cuanto a la cantidad de empleados, de operarios cesados, ¿volvieron a recontratarlos? ¿Hay un porcentaje todavía interesante que está esperando una nueva posibilidad o no? Sí. Nosotros cuando se dio la abertura en noviembre, hemos recontratado del universo de Ciudad del Este, o sea, la cantidad de funcionarios que absorbe el microcentro de Ciudad del Este, 40.000 personas, 40.000 empleos formales hay aquí. Y cuando se abrió la frontera en el mes de noviembre, en la primera etapa, hemos recontratado 10.000 funcionarios. Luego en diciembre, con las buenas ventas que hubo, porque ya se sintió los primeros días de diciembre, ya empezó a aumentar las ventas y la concurrencia de gente, ahí se contrató más 5.000 personas y quedamos ahí, quedamos con 15.000 personas hasta ahora contratadas. Hay un desafío, hay un compromiso más que nada de los gremios empresariales de frontera, en el proceso de reactivación económica, la inmunización, volver a contratar más personas y llegar, ¿por qué no a las 40.000 personas? Porque el desempleo está siendo un problema muy importante aquí en la región. ¿Se sabe de empresas que definitivamente quebraron, afectados en manera extrema por la pandemia, por la falta de movimiento de ventas? Sí. Nosotros tenemos 2.705 negocios que cerraron ya definitivamente, que son los negocios más chicos, ¿verdad? O sea, negocios que estaban en ¿cómo se le conoce aquí? Lojas, que estaban en las galerías, en los shopping, que manejaban un volumen de capital o de infraestructura, por así decirlo, de $50.000, $70.000. Bueno, esos negocios chicos no pudieron aguantar, porque no todos los negocios también tuvieron la consideración del alquiler. Algunos negocios sí no cobraron alquileres, ¿verdad? Durante todo el tiempo que estuvo cerrado la frontera, algunos locales no cobraron alquiler, pero otros locales sí cobraron por el 100% o el 50%. Entonces, esos negocios no pudieron aguantar eso y se vieron obligados a rematar su mercadería o devolver a los proveedores por cuenta, o llegar a acuerdos con sus funcionarios y retirarse del rubro. ¿Y el subsidio, la ayuda estatal para ustedes? Mira, nosotros no tuvimos subsidio directamente, porque el FOGAPI, el volumen que nosotros manejamos, bueno, vamos a entender algo. Uh-huh. Nosotros en frontera, lo que está en el microcentro, no es una cuestión de necesidad de capital. Aquí el segmento tiene mucha liquidez, lo que está en el comercio de frontera. Ahora, fuera del microcentro, sí, las pymes, lo que dependen del microcentro, en el sentido de que proveen, por ejemplo, artículos útiles escolares, cinta de embalaje, transportes, todo lo que genera el microcentro de Ciudad del Este, ¿verdad? En efecto multiplicador, esos sectores sí están necesitando un oxígeno financiero.
En Alto Paraná solo el 16% recibió la asistencia de FOGAPI. Hubo un pésimo resultado en la ejecución del FOGAPI porque se tuvieron criterios crediticios muy finos, no extraordinarios, a una situación extraordinaria. Se trató los análisis en la carpeta como una cuestión ordinaria y eso perjudicó de que mucha gente no pueda acceder a los créditos FOGAPI. Ahora, vamos al microcentro, ¿no? En el microcentro los chicos sí no aguantaron y se retiraron, pero muchos están esperando que mejoren las cosas para volver a... Nosotros hemos presentado al gobierno un régimen fronterizo especial, ¿verdad? En formato de proyecto de ley, pero como en el Congreso hay que hacer un fuerte lobby para que eso salga, y hoy nosotros necesitamos urgentemente esta medida. Ya recurrimos al equipo económico del presidente de la República y al mismo presidente de la República para que salga por vía de decreto de manera excepcional por 1 año o por 2 años o el tiempo que ellos crean conveniente hasta que nos dé tiempo de quitar una ley. En ese proyecto nosotros hemos contemplado incentivos fiscales competitivos para que se pueda generar de nuevo el volumen de negocio que nosotros esperamos en Ciudad del Este y contratar de nuevo funcionarios y generar lo que siempre Ciudad del Este generó, ¿verdad? Que fue un lugar de oportunidades. El microcentro de Ciudad del Este es más bien un centro de compras internacional, un centro de negocios internacional. Y ese centro de negocios nutre ciudades como Mingaguazú, Hernandarias y Franco, ¿verdad? Porque recordemos que el 70% de las personas que trabajan en Ciudad del Este no son de Ciudad del Este, son de las ciudades vecinas. Entonces, el microcentro de Ciudad del Este es el que nutre de recursos, de dinero, los barrios de esas ciudades. Y bueno, la crisis que hoy se tiene en Ciudad del Este afecta enormemente, podríamos decir, a Ciudad del Este y las ciudades que están cerca, las ciudades vecinas, el área metropolitana, por así llamarlo. Se entiende, pero demasiado bien. Y al hacer ese análisis casi geopolítico, económico, ¿cuál es la proyección, con más razón, al tomar contacto con las cámaras de comercio de Brasil? ¿Qué dicen ellos? Las cámaras de comercio de Brasil están integradas, están en sintonía con nosotros. De hecho, nosotros estamos desarrollando proyectos, queremos desarrollar productos turísticos con el lema un destino, 3 países, ¿verdad? Con la Argentina está un poco más complicado, debería reconocer que la Argentina está mucho peor que nosotros en frontera. Ellos no están con tanto ánimo ahora para hablar porque están con mucho nervio contra el gobierno, por la situación, y hasta ahora no se abrió la frontera ahí, entonces es un poco complicado delinear acciones, ¿verdad? Pero con el lado brasileño sí estamos hablando, coincidimos en establecer una agenda regional, una agenda trinacional, porque queremos incluir a la Argentina, y desarrollar esta zona del país como una zona que tenga un potencial turístico importante, ¿verdad? Como es Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, pero traer también ese desarrollo. Nosotros tenemos leyes que nos pueden favorecer para eso, que es la ley de la alianza público-privada, donde se pueden concesionar, se pueden generar atractivos. Presidente Franco va a tener una inversión interesantísima con el segundo puente, el puente de la integración, y va a tener obras por $261 millones. Entonces, nosotros estamos preparando un proyecto de integración turístico, comercial y de desarrollo territorial más que nada. No queremos que presidente Franco tenga la misma experiencia de Ciudad del Este, que creció a su fuerza más que nada, sí, que no hubo un crecimiento planificado, que creció desordenado, y hoy eso nos está pasando la factura. Entonces queremos asesorar a la ciudad del presidente Franco a que tenga prioridades, que establezca realmente un desarrollo territorial bueno, para que podamos integrarnos nosotros y que se pueda desarrollar circuitos turísticos y que no sea más solamente el comercio de frontera, la reexportación de productos, nuestro gran negocio, sino que tengamos también atractivos turísticos y que podamos vender servicios, ¿verdad? Hotelería, entretenimiento, turismo receptivo.
O sea que dentro de todo, Iván, esta pandemia podría marcar un antes y un después, al menos en la planificación, en ordenar las ideas, retroceder para dar el gran salto, ¿no? Y la verdad que sí, porque esto ya se veía venir, pero nosotros ya sentíamos los volúmenes de ventas fueron bajando años a años. Esto no es una cuestión de ahora. Hace 15 años nosotros tenemos bajas en la venta. Muchos grandes empresarios, grandes marcas se han ido aquí porque ya veían esta realidad. Y bueno, la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso. Considerando eso y que tenemos la atención del gobierno, porque la verdad que es la primera vez que nos podemos sentar con el gobierno a delinear acciones concretas, y no solamente con este gobierno, pues le dejamos bien claro que el proyecto no es para ahora, que quizás empecemos con este gobierno, se siga con el otro gobierno. Lo importante es tener una agenda a 20 años de cómo queremos ver la Ciudad del Este y cómo queremos ver esta región más que nada, ¿verdad? Entonces sí, ya estamos trabajando en eso para que no tengamos más que pasar lo que pasamos con el cierre del puente, en donde nuestra única actividad comercial o el único sostén económico que se tenía aquí en la frontera era el comercio de frontera, y eso nos perjudicó enormemente. Entonces estamos viendo otra alternativa, pero se necesita el compromiso del Estado en brindarte infraestructura para generar ese cambio de actividad gradualmente. Iván Airaldi, que tengas un buen descanso, como siempre muy gentil para con nosotros. Un abrazo en la distancia, ¿sí? No, unas gracias, muchas gracias. Y a la vuelta de la pausa del este del país vamos a ir al sur, vamos a hablar con médicos de Itapúa. Ya volvemos en instantes. Muy buenas noches, Roberto, y para toda la audiencia del programa. ¿Qué piden, doctor, los trabajadores de Blanco? ¿Retrotraerse a fase 0 en Itapúa? Sí, en ese sentido, un poco recapitulando, estamos atravesando por un difícil momento acá en Itapúa en cuanto a números de casos activos. También la tasa de fallecimientos es bastante importante. En la última semana prácticamente reportamos 27 fallecidos por COVID en lo que fue del viernes, sábado y domingo. Y bueno, todo eso, aparte del desborde de nuestros diferentes hospitales de atención para casos respiratorios por COVID, sobre todo el hospital integrado, hizo que ya el viernes, un poco anticipándonos al feriado, hacer un llamado de atención a la ciudadanía. Estábamos planteando lo de la fase 0, según los números que tenemos por vigilancia, ¿verdad? En un mundo ideal sería llegar a eso, pero sabemos que la situación socioeconómica y otros factores hacen que eso no sea factible, ¿verdad? Y ya hoy, en compañía del doctor Sequera, digamos, establecimos unos delineamientos más claros. De igual manera, como bien dijiste, el viernes pasado ya varios municipios adherieron a lo que fue el clamor por parte del gremio médico. Nosotros acompañamos también desde la 7ª región de hacer un parate a las actividades sociales que sean mucho más restringidas, sobre todo, y sobre todo apelar a las más campañas duras de promoción y prevención acá localmente en Itapúa. O sea que hay que decir, doctora Acosta, que ustedes sí intentaron entonces, de hecho por eso fue Sequera, se procuró, no se articuló para cómo insistir con medidas restrictivas más duras, más fuertes, pero al final se está apostando a la conciencia ciudadana. Sí, finalmente apostar a la conciencia ciudadana, más que nada eso a largo plazo es lo que realmente va a traer un efecto beneficioso, ¿verdad? A todos, tanto al sistema sanitario como a la comunidad, para que siga haciendo sus quehaceres diariamente, ¿verdad? Solamente que por 10 días al menos, sí, ya muchos municipios, la gran mayoría, sacaron unas ordenanzas locales en cuanto a restricción de horario, que van a ser mucho más rigurosos a la hora de los eventos sociales, ¿verdad? Estábamos hablando justamente, no es el hecho de hacer un evento social que sea algo clandestino, sino el cómo lo hacen, ¿verdad? El no compartir vasos, no estar en lugares cerrados y tampoco convocar multitudes, ¿verdad? Por ejemplo. Doctor, ¿y cuáles son las localidades más afectadas en el departamento? En cuanto a localidades más afectadas, tenemos
varios distritos en zona roja, digamos, son 16, sobre todo lo que es los epicentros Encarnación, Camburetá, Fran, Coronel Bogado, en Colonias Unidas, Natalio también tiene un repunte importante, lo que es María Auxiliadora. Realmente son varios los distritos que están atravesando por un muy mal momento y también tenemos mejor dimensionado, ya que estamos haciendo una importante cantidad de test en muchos de los hospitales distritales y bueno, eso da un poco un panorama general de que lo ideal es hacer un bloqueo, una restricción en la mayoría de los distritos para que esto tenga un efecto realmente, porque de nada sirve, tuvimos ya experiencias anteriores de que algunos distritos tenían restricciones bastante rigurosas, pero la gente pasaba al distrito de al lado básicamente a hacer sus eventos sociales o jugar, digamos, al piquibole o al vóley, como se suele decir, y eso no tenía ningún efecto. Entonces lo que se hizo fue convocar a través de la IDIS, la Asociación de Intendentes de Itapúa, y creo que tuvimos una muy buena receptividad también de la gran mayoría de los intendentes y bueno, estamos abocados a eso, a insistir y sobre todo en las campañas de promoción en estos días acá en Itapúa. O sea que lo que se trata entonces es trabajar muy de cerca con las autoridades comunitarias. No es menos cierto que varias veces ya se intentó, pero todo está al fin y al cabo en la decisión muy personal, eso que decía. Tratar de encontrar atajos, de escamotear, de maquillar las famosas fiestas clandestinas. De última, entonces instan a que uno, así y todo, trate de tener un código, un comportamiento. Eso, no compartir los vasos, no acercarse demasiado, porque finalmente lo que se pretende y de fondo es cuidar a ese núcleo familiar. Entonces uno no termina de entender cómo es que no toman viaje. Usted decía que las camas de terapia están casi topeadas en todo el departamento. En camas de terapia, Roberto, te soy sincero, en enero ya teníamos totalmente repletas. Ya entonces a partir de ahí se hablaba de las salas de reanimación, que serían como una terapia intermedia. Y hoy por hoy un paciente por COVID que está desaturando, que tiene criterio de internación, va al Hospital Integrado Respiratorio, que es nuestro principal centro de referencia, y no tiene un lugar para ingresar directamente a sala de internación, sino que espera horas o días inclusive en la urgencia o en el pasillo de la urgencia. Muchas veces ahora se está buscando descomprimir con algunos pabellones que se está buscando habilitar o readecuar para meter más camas, pero eso no es la solución definitiva. Estábamos diciendo justamente en la reunión que por más camas que vayamos habilitando, si esta curva como la que estamos teniendo en Itapúa sigue en ascenso, por más mejor sistema que tengamos, no va a dar abasto. Si uno mira el mapa, ¿Itapúa es la peor zona o no se llega a ese extremo? Estamos en el podio, estamos en el tercer lugar lastimosamente, y es algo que vengo verificando siempre hace más de 2 meses. Mirando un poco acá los activos en un departamento, estamos en el tercer lugar. Central 18.700 aproximadamente, Asunción 8.400 y ya luego Itapúa con 3.671 casos. Alto Paraná está debajo de nosotros por 2.200 casi. Entonces lastimosamente Itapúa tiene malos números y eso es lo que queremos mejorar en las próximas semanas con estas campañas de difusión de prevención que estaremos realizando en compañía de los medios de prensa. El apoyo de la prensa es muy importante en eso, y también el apoyo de la gobernación y de los diferentes municipios para que digamos la ciudadanía llegue el mensaje y entiendan que la batalla ahora nosotros queremos librar en Itapúa fuera de los hospitales, porque adentro estamos perdiendo. Las colonias también tienen sus infectados, doctora Acosta. Sí, totalmente se está viendo ese efecto mirando un poco los gráficos, que hay bastante dispersión ya de casos activos. Si bien acá siempre se centran en las Colonias Unidas, hay un pequeño bloque respiratorio de 10 camas disponibles, por ejemplo, y
creo que están todas ocupadas hoy por hoy. Y sobre todo lo que es el nordeste, nosotros estamos careciendo bastante de lo que es una logística de oxígeno, que eso se está viendo gracias al ministerio que está apoyándonos en cuanto a la reposición de balones y el abastecimiento de oxígeno, y estamos día tras día solucionando, apagando incendios, como se dice. Lo que nosotros queremos armar realmente un cortafuegos de que no estemos todos los días con el mismo problema, sino que estamos proyectando también algunas mejoras como la recarga a través de tanques de oxígeno y poder mejorar la provisión de todo el nordeste de Itapúa, por ejemplo. Bueno, doctor, recapitulando y despidiendo este bloque, ustedes pegaron el grito al cielo, se constituyó sequera, hizo el seguimiento, fue imposible considerar la posibilidad de retrotraerse a una fase cero, porque siempre se intenta el equilibrio, por un lado la salud, la industria, hay que llevar el pan a casa. Se apuesta entonces a una campaña de concienciación ciudadana que va a arrancar ¿cuándo o ya arrancó eso? Nosotros el viernes ya habíamos arrancado, ahora se están reiniciando las campañas de publicación de algunos mensajes que ya teníamos y se están armando otros nuevos. Y aparte de eso, muchos de los municipios lanzaron ordenanzas, comunicados en sus centros, en sus municipios respectivos para que llegue el mensaje a la ciudadanía, ¿verdad? Siempre se dijo que Encarnación era un departamento muy organizado, al menos en términos económicos. ¿No está llegando el mensaje o se fracasa en la manera de comunicar? Sí, en cuanto al mensaje, ¿verdad? Si bien mucha gente maneja, hay que recalcar e insistir, sobre todo en barrios de repente carenciados, que es donde vamos a insistir mucho, que estamos viendo que hay afluencia de personas, me está diciendo el colega del Hospital Integrado Respiratorio, de algunos barrios puntuales, ¿verdad? Donde hay de cierta manera hacinamiento de personas y demás. Entonces vamos a insistir y recorrer esos diferentes barrios para mejorar, ¿verdad? Y otro, las actividades sociales, digamos, familiares, que son, digamos, las principales fuentes de contagio hoy por hoy. José Carlos Acosta, que tenga buen descanso dentro de todo. Muchas gracias y buena suerte. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, después de esta última pausa vamos a hablar de los monumentos, de los patrimonios que hacen a la rica historia cultural de nuestro país. No se mueva, de C9N. Retornamos en un minuto. Muy buenas noches, Roberto. Muchas gracias por el contacto. Buenas noches también a toda tu audiencia. Me imagino que debe ser muy importante. Gracias por este espacio. Bueno, último bloque. Sin duda el domingo estuvimos muy preocupados con lo que ocurrió en la catedral, disparó las alarmas. ¿Cómo hay que encarar una situación de esta naturaleza? Hoy hacíamos el seguimiento de nuestro informativo del mediodía, MOPC, están ustedes. Está también el clero organizado y también otras instituciones que virtualmente podrían cooperar. Es parte de nuestro rico patrimonio como nación, como sociedad organizada. Pero hay que ir deslindando responsabilidades, ministro. No, por el contrario, yo creo que la Ley de Protección del Patrimonio Cultural establece claramente los niveles de responsabilidad, que es lo que justamente estábamos hablando. Lo que hoy ocurrió en la mañana es lo ideal, que el propietario del bien patrimonial, con las instituciones encargadas de velar por el patrimonio cultural y de la restauración, se puedan encontrar, acordar los términos, establecer una hoja de ruta y bueno, poder encaminar así la solución, ¿verdad? Este es un caso de muchos tantos otros, como bien lo dijiste, forma parte de nuestro rico acervo cultural. La iglesia tiene un importante acervo cultural en los templos. Este es uno de los templos, un templo icónico del Centro Histórico de Asunción, pero también en el interior del país tenemos muchos templos de la época de los franciscanos y los jesuitas que requieren de una intervención urgente, incluso mucho más urgente que la propia Catedral Metropolitana, ¿verdad? Me refiero específicamente a otro de los templos de los cuales hoy hablamos esta mañana con el arzobispo, al templo de San Joaquín, en el departamento de Caguazú, que también está en un estado bastante preocupante.
Pero por el contrario de deslindar responsabilidades, aquí está claro, hay ya desde el año 2015 hay una serie de acciones que se vienen impulsando. Hay una solicitud de parte del propietario de la iglesia al Ministerio de Obras Públicas para impulsar una licitación. Se trabajó en un proyecto ejecutivo que todavía no se ha concluido. Lo que acordamos justamente esta mañana es de trabajar de manera articulada entre Cultura, MOPC y la iglesia, contando con el apoyo también de la Universidad Católica, para concluir el diagnóstico y el protocolo de intervención y posteriormente presentar un proyecto de ley de ampliación presupuestaria para encarar esta obra de restauración, que va a demandar un presupuesto muy importante, y también la obra de restauración del Templo de San Joaquín, que son dos temas que hoy tenemos como prioridad en cuanto al patrimonio religioso, al patrimonio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que justamente las instituciones encargadas de velar por el patrimonio cultural trabajemos de manera articulada con las instituciones, por ejemplo, con los gobiernos departamentales, municipales, con la sociedad civil organizada, en este caso con la iglesia, que es portadora, como bien ya lo dijimos, de riquísimo patrimonio cultural y que siempre ha demostrado mucho interés por preservar ese patrimonio y que por supuesto que se pueda seguir transmitiendo esta riqueza de generación en generación. Ahí al lado de la Catedral Metropolitana tenemos el Museo Sinforiano Bogarín, Monseñor Bogarín, que es uno de los museos más importantes en cuanto al patrimonio religioso también. Así que estamos hablando de muchos tesoros, de mucha riqueza patrimonial que se encuentra en esta zona, ¿verdad? Así que para comprender bien, ministro, en este caso, haciendo ya el paralelismo y que sirva de ejemplo, la Catedral Metropolitana es de la Conferencia Episcopal Paraguaya, o sea que al final el eje de acción de ellos va más bien por precautelar todo lo que haga a la historia, pero hoy le escuchamos a Monseñor decir, nosotros no tenemos la plata, y esto es del Paraguay, entonces el ministerio el que tiene que prever los rubros, el presupuesto en general. Ahora, lo primero es lo primero, van a establecer la normativa y un orden de prioridades. Recuerdo que una fiebre de rescate se dio hace 10 años en el marco de la celebración por el Bicentenario. El caso del Templo de la Encarnación y otros, incluso algunas casas que quedaron después como edificios públicos. En este caso hay que ir delineando año a año lo que hay que hacer, o ya se tiene un marco general. Básicamente, en este caso, Roberto, el esquema con que se viene trabajando es básicamente la Secretaría Nacional de Cultura es el ente rector de las políticas de protección del patrimonio cultural que se encarga de velar, pero es el Ministerio de Obras Públicas la institución que tiene el presupuesto para ejecutar las obras. Así es como se viene trabajando, o sea, básicamente la Secretaría de Cultura no cuenta con presupuesto, casi todo el presupuesto para protección del patrimonio cultural se centralizó siempre en MOPC. También las gobernaciones y los municipios normalmente suelen destinar también una parte de su inversión en lo que tiene que ver con puesta a valor. Deberían destinar, de hecho, las gobernaciones y las municipalidades parte de su presupuesto para proteger su patrimonio cultural. Eso es en el caso ideal, porque ni el Ministerio de Obras Públicas ni la Secretaría de Cultura juntos van a poder abordar todas las necesidades en el territorio nacional en materia de protección y restauración del patrimonio cultural. Solo por darte un ejemplo nomás, hace poco se terminó de hacer la puesta en valor de los sitios históricos del departamento de Ñembucú. De los más de 40 sitios históricos, la Comisión de Puesta en Valor del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay, está conformada por varias instituciones, entre ellas Cultura y MOPC, abordaron la restauración de 23 sitios históricos. Quedaron todavía por ser abordados muchos sitios históricos en un trabajo articulado. O sea, estamos hablando del patrimonio de la Guerra Grande nomás. Si nos vamos a los diversos sitios históricos, a los diversos patrimonios religiosos que hay en todo el territorio nacional, a los diversos patrimonios arqueológicos que hay
todavía inexplorados en gran parte del territorio nacional, estamos hablando de una inversión muy importante que tiene que hacer el Estado paraguayo para poder preservar, precautelar esta riqueza patrimonial y garantizar el acceso a estos patrimonios para las futuras generaciones. El esquema es claro, Roberto. Sí. Nosotros tenemos, obviamente, dos instituciones hoy día sobre las cuales reposa esta responsabilidad: la Secretaría Nacional de Cultura y el Ministerio de Obras Públicas. Ambas instituciones trabajan de manera articulada para poder abordar los diversos temas. Cada proyecto de restauración se pone a consideración de la Secretaría de Cultura, Cultura aprueba, MOPC ejecuta. Ese es el esquema, básicamente. Ahora, entre lo inmediato y lo urgente, pues después, sinceramente digo, se van a generar también los celos departamentales, comunitarios. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué no rescatamos primero esto? O sea que, ¿cómo establecer una suerte de escala, de prioridades? Porque todo es muy importante, pero para que vamos a engañarnos, ministro, plata la problema, ¿no? Así mismo es, correcto. Este año particularmente, Roberto, vos sabrás, de público conocimiento también, el Ministerio de Obras Públicas tuvo un recorte presupuestario del presupuesto destinado para restauración de bienes patrimoniales, hubo un recorte del 96%. Ese recorte obedece a la alta demanda que ha exigido la situación de emergencia sanitaria, y bueno, casi todos los ministerios hemos tenido estos recortes para poder hacer una inversión rápida en salud, ¿verdad? Entonces, hoy nos vemos en la situación imperiosa de recuperar ese presupuesto, ya sea vía ley, ya sea vía decreto. Estamos gestionando de todas las maneras posibles con el ministro Arnoldo Vins, que es una persona muy apasionada y también comprometida con el patrimonio histórico. Lo viene trabajando desde la época de senador, ya en materia de rescate patrimonial. Así que tenemos, obviamente, patrimonios que son de urgente y urgentísima intervención. El caso específico que ya te mencioné es el templo de San Joaquín, en el departamento de Cabo. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo último que se rescató, se remozó en el marco de este tipo de operativos? Porque muchos dirán, cada vez que se incendia nomás, ¿acaso van a tomar intervención? Y no es así, supongo, ¿no? No, claro. O sea, hay muchos templos que están prácticamente ya siendo que se están interviniendo hace tiempo y se están concluyendo, como en el caso de Altos. En Altos, por ejemplo, se está trabajando hace rato con el templo, se está terminando. En el templo de Yaguarón se está trabajando. Y el templo de Yaguarón, dentro de todo, en comparación al templo de San Joaquín, tiene una estructura todavía bastante sólida, resistente al tiempo. En el caso del templo de San Joaquín es urgente, pero de mayor urgencia la intervención, y estamos por eso trabajando en un proyecto de ampliación presupuestaria, porque por más de que se haya trabajado en un apuntalamiento preventivo, es muy urgente ya intervenir en este año ese templo, ¿verdad? Porque está en una situación muy delicada. Y por supuesto, lo último, lo más reciente en lo que se está trabajando este año, ustedes saben perfectamente, es en el Palacio de López. Está trabajando en la restauración del palacio. Todos los días tenemos avances con respecto a eso. Hay muchas obras que el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura, viene realizando en estos últimos tiempos. El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, está trabajando en el rescate de los fortines en el Chaco, como parte de responsabilidad social de las empresas que están haciendo las rutas. Una gestión muy excelente de parte del Ministro de Obras Públicas. Así que hay mucho que se está haciendo. La Secretaría Nacional de Cultura el año pasado terminó de restaurar la Biblioteca Nacional del Paraguay, que es un patrimonio muy importante también. O sea, siempre hay obras que se están terminando, pero no con la dinámica con la que nosotros quisiéramos. La dinámica está marcada, obviamente, por la cuestión presupuestaria. Quisiéramos tener, obviamente, mayor presupuesto para esto, pero esta situación de emergencia sanitaria, obviamente, pone los pesos y las prioridades hoy día, obviamente, en infraestructura para la salud. Rubén Capdevila, gracias por este contacto. Tengamos una hoja de ruta bien definida y por sobre todo la liberación presupuestaria. Hasta otro momento, muy gentil.
Muchas gracias, Roberto, y buenas noches para usted y a tu audiencia. Ministro de Cultura, casi las 23, 18 grados centígrados la temperatura. Nosotros llegamos hasta acá, nos despedimos hasta el próximo jueves, puntualmente a las 22, cuando hagamos otra edición de Mano a Mano a través de C9N. Muchas gracias y buena suerte.